¿Es entendido? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio esta noche con mucha alegría, con mucho gozo. Vamos a dar inicio a esta nueva clase y le damos la bienvenida en primer lugar a Guatemala, aquí presencialmente, a los hermanos que ya están acá. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga por estar aquí diciendo presente. Y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de la provincia. Les damos un abrazo con todo nuestro cariño, nuestro amor. En primer lugar, al Salvador. ¿Dónde está El Salvador? Sean todos bienvenidos. ¿Ya están conectados? Bienvenidos. Dios los bendiga. Nicaragua. Bienvenido a Nicaragua. Bienvenidos. No hay nadie de Nicaragua que mueva la manita. Aquí están sus hermanos guatemaltecos saludándolos, dándoles la bienvenida. Costa Rica, bienvenida a Costa Rica, muchas bendiciones, hermanos de Costa Rica, ¿no se han conectado? Perú, bienvenido Perú, muy buenas noches. Todavía no se han conectado, esperamos que se estén conectando poco a poco, porque esta noche será una noche como todas las anteriores, espléndida en el aprendizaje, en la enseñanza, conociendo más a nuestro Padre San José. Venezuela. Venezuela, bienvenido Venezuela. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos de Venezuela. Un saludo, mucho cariño, un abrazo y muchas bendiciones. Vamos a invitar a nuestro hermano Luis Santos para que por favor pase y nos haga la oración de inicio. Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, esposo de María, acompáñanos hoy con tu poderosa intercesión. Protege a nuestra familia, ilumina nuestro camino y ayúdanos a trabajar con diligencia y amor, siguiendo tu ejemplo de humildad y fidelidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Vamos a darles un aplauso a nuestros hermanos que hoy nos están siguiendo a través de los diferentes países de la provincia. Sean todos bienvenidos. Voy a invitar a mi hermana a Alexandra para que nos dé las palabras de bienvenida a todos ustedes que están conectándose y a todos los que están aquí con nosotros, siguiéndonos en esta clase. Muchas gracias, hermana Flori. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la formación a la consagración a San José, que nos alegra mucho verlos nuevamente por acá, conectados y ver que tienen ese ánimo y ese interés por aprender más de San José. Pues hoy queremos recordarles que dejamos una pequeña tarea, ¿sí? Espero que la hayan hecho. Entonces queremos ver quién nos puede compartir qué respondieron en la primera pregunta.
¿Alguien que nos comparta aquí del público de la rectoría? ¿Hicieron su tarea todos? Los de la provincia, alístense por favor, porque también van a participar. Aquí un hermano nos va a venir a compartir sobre la primera pregunta. ¿Qué fue lo que él respondió? ¿Nos lee la pregunta, por favor? ¿Qué sabía de San José antes de escuchar los estereotipos? Sabía que es el patriarca de la Iglesia Universal, proclamado por el Papa, no recuerdo su nombre. Su celebración litúrgica es el 19 de marzo y el 1 de mayo, que se celebra a la advocación de San José Obrero, y el 25 de enero a San José del Buen Consejo, propia de nuestra iglesia, ordenada por la Congregación de los Misioneros de San José, y también como el hombre del silencio y obediente a Dios, carpintero y el hijo adoptivo de Jesús. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quieras complementar? Si quieres la segunda, por favor. ¿Qué fue lo nuevo que aprendí de José en esta formación? Que nos podemos consagrar a él y a su nombre sagrado, por medio de nuestra congregación de los misioneros de San José, que esto es nuevo para mí, porque antes esto en nuestra rectoría no se miraba, ni se entusiasmaba a los hermanos para poder seguir la devoción a nuestro Padre San José. Como laico católico y josefino en el proceso, estoy muy feliz, porque en nuestra rectoría va avanzando día con día la devoción a San José, para aprender más y porque es el patrón, ya sea de nuestra congregación, de nuestra iglesia y de nuestra colonia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por esas bellas respuestas. Así es, pues como él lo dijo, antes no teníamos esa formación, pero ya van 3 años que nos estamos formando acá en la rectoría y no solo nosotros nos queremos formar, sino también queremos compartir con los hermanos de la provincia esta formación y esta consagración. ¿Alguien que quiera participar de la provincia? Que levante la mano, por favor. Si no, pues lo vamos a hacer democráticamente. Puedes pasar las páginas para ver si aquí hay alguien que se conectó. ¿Quieres hablar, Edin? ¿Te abrimos el micrófono? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Puedes pasar la página para ver si alguien más de otra página? Aquí levantó la manita Norma. No. Norma Andrade, ¿quieres compartir con nosotros? Bueno, nadie hizo la tarea en la provincia, no puede ser. ¿Cómo va a ser eso que la provincia no hayan hecho la tarea? Si yo sé que ustedes son bien aplicados. ¿Qué es eso? Por favor, no me fallen. ¿Alguien de Venezuela? ¿Quién en el chat nos pusieron? Marisa, creo que nos puso en el chat ahí. Aquí Marisa nos dice que era humilde, bondadoso, fiel custodio de Jesús y de la Virgen María. ¿Eso es lo que tú sabías de San José antes de escuchar la clase? ¿Quién me puede escribir en el chat si no quieren abrir su micrófono y escribirme ahí qué aprendieron después del Edwin Zúñiga, si nos quiere compartir? ¿Podemos abrirle el micrófono a Edwin, por favor?
Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Buenas noches. Un gusto. Soy de San José de la Fuente, La Unión, El Salvador. Antes de la primera Bienvenido, clase. hermano. Gracias. Bienvenido. Dime, Gracias. compártanos la tarea, por favor. Yo sé que tú sí la hiciste. Dime qué Gracias. respondiste en la primera pregunta. Ok. Lo que yo puedo analizar, bueno, yo me he crecido con la devoción a San José porque mi pueblo se llama San José. Pero los enseñaron solo el San José de patrono de la Iglesia Universal, ¿vea? Pero yo también visité el seminario de Santa Ana del Salvador, de los Josefinos, pues ya conozco un poco la vida del padre Vilaseca y también el carisma josefino, ¿verdad? Pero igual, es, en la primera clase, pues ahí conocíamos a José, cómo recibe la misión que se le encomienda, cómo pues San José acepta esa misión y lo hace con obediencia, ¿verdad? Así es de que pues estoy perseverando para poder conocer más a San José, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, Así es. agradecerles también a ustedes por la misión evangelizadora que por Colaboración, medio por de las obediencia. redes, pues estamos. ¿Algo más que quieras decir? No, gracias y gracias, muchas gracias. Gracias a ti por participar y por hacer la tarea. ¿Alguien más que quiera compartir? Aquí nos responde María Hernández. Nos dice, baja por favor. Él es el santo del silencio, fue el Padre terrenal de Jesús, es protector de la Iglesia Universal. Acá también nos dice, nos dicen, sabía que José era un hombre justo, obediente y que su sí a Dios fue como el sí de María. Había aprendido de San José, era joven como María. También había escuchado la versión de que podía haber sido un hombre mayor y viudo, aunque los evangelios no apoyan esa versión. La Biblia habla muy poco de María, de José, pero los católicos no debemos tener ninguna duda de que tanto José como María fueron santos elegidos por Dios para que Jesús nazca en una familia como todos nosotros. Así es. Como recordamos de la clase pasada, pues la misión de José era formar con María esa familia normal, ¿verdad? Darle a Jesús un hogar, una familia como otro niño, ¿sí? Eso lo hablábamos en la clase pasada. ¿Algún otro comentario? También nos dice aquí de que sabía de José antes de escuchar estos estereotipos. José sabía que era un hombre justo, que era papá de Jesús y esposo de María. En la pregunta 2, ¿qué fue lo nuevo que aprendí de José en esta formación? Me interpela mucho la misericordia de José en el segundo prototipo, ya que José, sin importar ser denigrado por la sociedad, tomó a María como su esposa, ya que era designio de Dios que Jesús viviera dentro de una familia. Gracias por sus comentarios. Veo que sí pusieron atención a la clase anterior y que sí hicieron la tarea. Vamos a leer un par de comentarios más. Ana nos dice, sabía que Dios le confió a su hijo y a su madre para darle protección y sustento para llevar a cabo la misión de salvar al mundo. También nos dicen que su celebración es el 19 de marzo, era el padre de la Iglesia Universal y que era obediente. Y el último comentario de muchos más, nos dice también que San José, que era conocido como custodio de la Sagrada Familia y representaba la Navidad en el pesebre en el nacimiento de Jesús. Ok, bueno,
Aquí nos damos cuenta de verdad de que ustedes pues sí se tomaron su tiempo en poder responder esas dos preguntas basándose en la clase anterior. Ya creo que los estereotipos que vimos, que eran 4, los ayudaron mucho a comprender quién es José. Hoy traemos una nueva clase en que vamos a aprender a San José en lo que es la parte histórica y la parte bíblica, ¿sí? Esta es otra etapa de San José. Pero antes, les quiero agradecer a todos por su participación, por su dedicación a la tarea, los motivo a que sigan así. La verdad que todas las respuestas fueran valederas, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a levantar un poquito ese ánimo porque los miro muy cansados aquí en la rectoría, que muy aburridos. Hoy es viernes y las miro con caritas de cansancio que ya no aguanto. Entonces nos ponemos de pie, por favor, porque vamos a cantar y a bailar. Y ahí en la provincia también los invitamos a que se pongan de pie y vamos a cantar y a bailar esa trova que nos aprendimos de San José para el encuentro josefino del año pasado, ¿se recuerdan? Entonces la vamos a cantar y a bailar y le decimos a Omar que nos la ponga, por favor. Josefino será siempre, siempre luz en el camino para los demás, buscando siempre agradar al Padre y llevar a todos hacia la verdad. Su alegría contagia a todos en el corazón, cantando siempre una melodía para su creador. Cámara, por favor, para vernos. Cantando siempre una melodía para su creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual viña seca, consumido por celo voraz. Siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el evangelio le va a predicar. Josefino nunca, nunca, nunca confía en sus fuerzas, sino en las de Dios. Orando siempre se enfrenta a la vida y realiza todo siempre con amor. Va por el mundo llevando a María en su corazón, cantando siempre una melodía para su creador, cantando siempre una melodía para su creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual viña seca, consumido por celo voraz. Siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el evangelio le va a predicar. Josefino no busca grandeza, sino solo gloria para su
su creador. En las misiones y en los colegios anuncia a Cristo que es el Salvador. Va por el mundo llevando a María en el corazón, cantando siempre una melodía para su creador, cantando siempre una melodía para su creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vida seca, consumido por celo voraz. Siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el evangelio le va a predicar. Con el evangelio lo va a liberar, porque el evangelio encarnando él está. Un aplauso a San José. Pues bueno, les prometo que para la otra clase vamos a traer la letra impresa y vamos a buscar una canción que tenga la letra para que toda la podamos leer. Y les dejo ahorita con mi hermana Flori. Yo quiero que se den un aplauso a ustedes que están aquí presencialmente, que han salido de la comodidad y están aquí para seguirse llenando de la gracia y de conocer más a nuestro Padre San José. ¡Qué bendición! Hoy vamos a tener la bendición de tener en esta clase magistral al reverendo sacerdote, al Padre Leopoldo Báez. ¡Qué bendición! Démosle un aplauso de bienvenida. Padre, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido. noches. Un saludo a todos. Desde ya, ¿quién es el Padre Leopoldo? Nació el 6 de septiembre de 1990 en Guadalajara, Jalisco, México. Profesión religiosa. Se ordenó sacerdote el 28 de septiembre del 2018 y pertenece a nuestra congregación religiosa Misioneros de San José, porque aquí todos somos josecinos, ¿verdad? Un aplauso para San José. Estudios realizados del Padre Leopoldo, licenciatura en filosofía en el Instituto de Filosofía en Guadalajara, Jalisco, México. Grado en teología en la Facultad de Teología de Cataluña en Barcelona, España. Máster en inteligencia emocional infantil y juvenil y formancia europea con sede en España. Estudio en dirección de monitores y monitor de ocio y tiempo libre en formación europea en el año 2019. Y en la actualidad, el Padre Leopoldo sigue preparándose, estudiante de máster en psicopedagogía con sede en Barcelona, España. Él fue profesor del Instituto Filosofía en las asignaturas de Filosofía de la Religión y Seminario de San Agustín y Santo Tomás durante los años 2020 al 2024. Director del Centro de Estudios Josefinos de México y la revista El Propagador de la Devoción al Señor San José. Vicario de la Rectoría, el Señor de los Prodigios. Así que un aplauso de nuevo a nuestro amado sacerdote josefino, el Padre Leopoldo. Que Dios lo bendiga, Padre. El tiempo es suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan por allá? No sé, nomás para constatar si hay. ¿Me escucho bien? Nada más que alguien me confirme y con eso para poder arrancar. Se escucha muy bien, Padre. Se escucha Perfecto, muy muy bien. bien.
Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación, que yo no sé si era necesario para tanto, nomás soy el padre Polo a secas. Ya tuve la oportunidad de estar en la rectoría de San José del Buen Consejo allá por Guatemala. Les mando un saludo, deseo que se encuentren muy bien. Hace un año estuvimos allá para lo que fue la fiesta del encuentro de la familia Josefina, ¿no? De la provincia. Yo quisiera el día de hoy compartir, o me han invitado a mí a compartir un poco en torno a la formación de San José y en concreto el tema de la cuestión histórica. Para ello me voy a valer de unas filminas que comparto ahora con ustedes en este mismo momento, ¿no? Como para darle seguimiento. Y creo que ustedes ahora la están viendo de ya completa. Perfecto. Bueno, yo quiero compartir con ustedes. Hay una cuestión que creo es muy importante. Primero es darnos cuenta. El título es San José en su historia, cultura, sociedad y religión. Yo quisiera el día de hoy adentrarme con ustedes de manera sencilla, ¿no? Muy a grosso modo, que en la religión hablamos de el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es decir, hay un Jesús que vivió en carne y hueso en la Palestina del siglo I, un Jesús que convivió como judío con todo su mundo, con toda su sociedad, un israelita de pura cepa, pero también así como vivió ese hombre histórico, pues hay un hombre que nace en la fe, ¿no? Ese Cristo que termina en la cruz, que resucitado va a provocar que se nazca, se viva una nueva experiencia, ya no solo desde la experiencia carnal, sino más bien vamos a ver una experiencia trascendental, perdón. Algo que trasciende, algo que va más allá. Y en este sentido nos referimos pues a igual a San José, es decir, hay un José de Nazaret y hay un San José de la fe. Y lo que queremos es dar las bases, las pautas, para que ustedes puedan realizar un acercamiento más profundo. De hecho, al final voy a hacer una propaganda, porque ahorita estamos ya con el diplomado en Josefología, un diplomado ya especializado sobre San José, que va a iniciar ahora en agosto, que es martes y jueves, pero que vale la pena porque vamos a tocar temas ya más profundos con especialistas como el padre Miguel Ángel Aguilar Manríquez, el padre Misael Jiménez, el padre José Luis Sánchez, de tal manera que enriquecemos más esta visión, no la ampliamos, la mirada no se reduce. Entonces, ¿qué podemos partir? Bueno, tenemos este punto de partida, un San José en su historia, en su cultura, en su sociedad y religión. Vamos allá. Todo esto es material del Centro de Estudios Josefinos de México, es el copyright propio del instituto. Nuestro centro que sigue haciendo reflexión en torno a San José a nivel internacional. Punto de partida, verdadero Dios y verdadero hombre. Es necesario cuando hablamos en términos de fe, en este principio, para poder interpretar nuestra religión. Hablar de verdadero Dios y verdadero hombre es ponernos en el principio básico del credo. Creo en un Dios, pero también creo en uno que se encarnó. Y este que se encarnó es Dios y este que es Dios se humanizó. Entonces, esta parte divina, humana, que a veces, muchas veces la intentamos como separar, marcar, como que nos da miedo pensar que ese hombre en verdad fue Dios, nos da un pavor. Y ese pavor nos ha llevado a provocar una serie, pues, pudiéramos decir, de fantasías, de sueños, de hipótesis que vemos reflejadas en el imaginario, sobre todo los evangelios apócrifos o de ese tipo de textos bíblicos, donde encontramos muchas veces la lectura, pues, errónea, ¿no? Entonces yo les quiero invitar que si pensamos a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, hay que también ver en San José lo que le compete como hombre, lo que le compete como un ser humano propio de su época y también lo que le compete no como Dios, pero sí como santo, ¿no? Entonces, de tal manera que nuestra imagen de San José se vaya purificando, porque si yo ahorita les pregunto, ¿en qué imagen de San José creen? Muchos de ustedes me van a decir, no, pues en el Padre putativo, en el Padre virginal, en el Padre nutricio, en el Padre, todos los títulos que le quieran poner al pobre.
Pero a lo mejor nos da miedo decir que fue padre, cuando socialmente fue padre, simplemente. Entonces, vamos a adentrarnos a eso. De hecho, ahorita tengo aquí en mi escritorio, por eso estoy viéndolo, porque se los quiero presumir, ¿va? Esta imagen que acabo de conseguir, que es San José prácticamente, con el niño jugando con el niño. Está María con el niño en brazos, no sé si se logra percibir un poco, y la mirada de José como diciendo, aquí estoy, ¿no? Como ese típico de juego, ¿dónde está bebé? Aquí estoy. Entonces, un padre en toda la expresión de la palabra. A partir de aquí nos situamos en esta Galilea del siglo I. Ustedes vean, ¿no? ¿Dónde está Nazaret? ¿No? En esta parte superior. Voy ahorita a hacer algunos rayones, ¿vale? Aquí la estamos viendo, ¿no? Tiberíades, Séforis, ¿no? Es decir, este ambiente es donde se va a desarrollar prácticamente José, María y Jesús. Aquí es donde van a crecer. Esto es importante tenerlo ubicado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir descubrir que la región donde nace Jesús, a la que se refiere Jesús, pues no es tanto cuando habla de mar, lo único que tiene aquí es cerca es el lago, porque el mar está hasta acá. Muy complicado que llegara en aquel entonces, cruzar de un lado a otro, llegando rápido, ¿no? Lo más probable es que esto es lo que cruzaba, esto es lo que le llamaremos mar, ¿no? Y es lo que vamos a ver, el camino que hacían, ¿no? Desde Galilea hasta Jerusalén, ¿no? Para vivir las fiestas, para vivir la peregrinación, para formar parte de su pueblo. Y aquí está en medio una zona que hay que atravesar para llegar a Jerusalén, para llegar a la región de Judea, que es la de Samaria, ¿no? Toda la tierra, pudiéramos decir, eh, pues algo una región conflictiva, una región donde no se identificaba con el pueblo de Israel, una región se le consideraba como la pecadora, la mala, por no formar parte de este pueblo elegido. Entonces, por eso es un lugar de rivalidades, pero es importante como ubicar todo esto para poder partir de ahí y poder continuar, ¿va? Quito los rayones porque si no, no nos dejan trabajar. Permítanme, quitamos el cursor. Entonces, una vez que nos ubicamos geográficamente donde estamos en esa parte de Medio Oriente, ¿no? Donde hoy escuchamos tantas peleas en toda esta zona, tristemente, tanta división, pues fue en esta parte donde un tal Jesús de Nazaret creció y donde fue educado por un tal José de Nazaret. ¿Quiénes reinaban? ¿Quién era como esa política que estaba en ese momento? Bueno, pues primero tenemos a Herodes Antipas, que es el tetrarca de Galilea, que es un vasallo de Roma prácticamente en tiempos de José. A orillas del lago de Genesaret, Antipas edificó una nueva ciudad en honor a Tiberio, llamada Tiberíades. Cerca de ella estaba también otra ciudad llamada Séforis, que va a ser, que ahorita la mencionaba y señalaba en el mapa. Séforis es una de las grandes ciudades donde muy posiblemente muchas novelas apócrifas y novelas históricas atribuyen que pudo haber sido el lugar de desarrollo de San José. ¿Por qué? Porque fue una ciudad mercantil, una ciudad también de mucho comercio y una ciudad de gobierno. Entonces fue una ciudad donde se hacían edificaciones. José y su familia pertenecen al Imperio Romano. La población del imperio era de aproximadamente 50 millones de habitantes. Claro, hay que pensar que el Imperio Romano le daba la vuelta a toda Europa y a todo el norte de África, ¿no? Esta pequeña herradura que se va a hacer forma parte de esos 50 millones, así que cuando hablamos de que los romanos están centrados en la persona de Cristo, pues es una manera de enaltecer la narrativa, pero ustedes piensan, para el emperador romano, pensar en una persona que vive a miles de kilómetros, lejos de, y del cual su fama ni siquiera se ha extendido ni ha llegado a Roma. Muy posiblemente lo único que pudo haber hecho Jesús fue en su entorno. No tuvo un eco fuerte
y lo sabemos hoy más porque el eco fuerte lo van a tener ¿quién? San Pablo y toda la evangelización posterior, ¿no? Galilea era un punto clave en el sistema de caminos y rutinas comerciales del Próximo Oriente, pues permitía la comunicación entre los pueblos del desierto y los pueblos del mar. Me regreso y ustedes aquí ven Galilea, ¿no? Es decir, esta Galilea que conecta entre un lado y otro, entre el mar que permite los traslados y eso, y sobre todo hacia la zona de Fenicia, ¿no? Que recuerden que los fenicios son principales comerciantes a nivel mundial, y Galilea, que permite todo el paso hacia la zona del desierto, ¿no? Esta parte ya de acá, hacia Decápolis, hacia Golan, hacia Samaria, es toda una parte de desierto dura, y el cruce era, o la puerta de entrada era Galilea. ¿Cómo era Galilea? Vamos a ubicarnos ahora geográficamente. Era un país verde y fértil, diferente de la austera pero serena montaña de Samaria. Samaria, perdón. Samaria era una ciudad más desértica, por eso la belleza del relato que escuchamos, ¿no? De Jesús con la samaritana, ¿no? El agua, la importancia del agua en una región donde se escasea. Y más todavía del áspero y escabroso territorio de Judea, ¿no? Por eso Judea, mientras Galilea es fértil, Judea es todo lo contrario. Los escritos del siglo XXI hablan de tres regiones bien definidas, ¿no? Al norte, la Galilea de la región fronteriza, poco poblada, con alturas de unos 1.200 metros de acceso, no siempre fácil, refugio de bandidos y de malhechores, huidos en la justicia, y el lugar donde bajan con fuerza las aguas que dan nacimiento al Jordán. Recuerden que la Alta Galilea colinda con Fenicia, y allá se gesta todo el comercio, una zona práctica para el robo, para cuestiones de usurpar mercancías. Descendiendo hacia el sur, la Baja Galilea, en territorio de colinas no muy elevadas, a cuyos pies tiene la gran llanura de Jezreel, una de las comarcas más ricas de todo el país, y en medio de ella dos sugestivas montañas solitarias, el Tabor y el pequeño Hermón. Entonces, si se acuerdan, la transfiguración, ¿no? Narrativa, nos situamos en esta región del Hermón, desperdigadas por toda la zona y numerosas aldeas y pueblos agrícolas. Entre esta región montañosa se encuentra Nazaret, esto es muy importante, recuerden, una región montañosa, agrícola, una región que no es de comercio, una región que dista de las realidades del norte completamente. Y un poco más al norte, en medio de un valle encantador, Séforis, la capital de Galilea, ¿no? Que es la capital de Galilea durante la infancia de Jesús. Por eso, disculpen, disculpen ustedes, pero es la región donde se va a gestar prácticamente esta experiencia de Jesús y de José en estos evangelios, bien llamados o mal llamados evangelios de la infancia. Entonces, gracias. Estoy viendo que me ponen en el chat salud, perdón. Entonces, vale ubicar Séforis, por la precisión que yo hacía hace un momento, como un lugar geográfico donde José pudo haber trabajado, ¿no? La región del lago era una comarca muy rica y poblada en torno a a un lago de agua dulce y rico en pesca. Tres importantes ciudades se asomaban a su orilla, que eran Cafarnaún, Magdala y Tiberiades. Tres que van a ser la región favorita de predicación de Jesús. En Magdala va a encontrar una gran amiga llamada María Magdalena, de la cual la pobre ha cargado miles de estereotipos, hasta películas le hemos hecho pensando que ella es la mujer de la cual no dice el Evangelio nombre, pero que Jesús invita a que le lancen la primera piedra. Pero simplemente de Magdala se sabe que es la mujer que tenía espíritus, 7 espíritus, y que la liberó Jesús. Entonces, una mala información de esta santa mujer, de María Magdalena. Después tenemos el Cafarnaúm, una región donde Jesús va a estar yendo y viniendo, al igual que Tiberiades, ¿no? Entonces, si ustedes se ubican, más bien la vida de Jesús se desarrolla no en la Alta Galilea, sino más bien en la Baja Galilea y en la región del lago de Galilea. Continuamos. Galilea era una sociedad agraria
Los contemporáneos de Jesús vivían del campo, como todos los pueblos del siglo I, integrados en el imperio, según Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador del siglo I, del Imperio Romano, de esa región, del cual data. Toda la región de Galilea está dedicada al cultivo y no hay parte alguna de su suelo que esté sin aprovechar. Recuerden que Jesús nos va a hablar mucho en parábolas del vino, del pan, de que hay que, si la higuera no da frutos, hay que podarla. Es decir, el lenguaje agrícola de los evangelios, el lenguaje propio de la tierra, lo vamos a plasmar en la Sagrada Escritura y es como podemos constatar que en verdad Jesús es un hombre de su época, de su cultura. Y si Jesús es un hombre de su época, de su cultura, hablar de que José haya sido un hombre de su cultura, lo es también. Prácticamente toda la población vive del trabajo de la tierra, excepto la élite de las ciudades que se ocupa de tareas de gobierno, administración, recaudación de impuestos o vigilancia militar. ¿Se recuerdan qué es lo que ofrece José y María en el templo? No sé si alguien pueda responder ahí en voz alta o en el chat. ¿Qué es lo que ofrecen José y María en el templo cuando presentan al niño? No se peleen tantos, pero bueno, ofrecen un par de tórtolas. Ese par de tórtolas es el símbolo de los pobres. Entonces, es decir, con esta afirmación de Flavio Josefo nos queda muy bien claro que José y María vivieron simplemente de lo que fue el campo, al igual del trabajo de tectón, que va a ser el oficio de San José, que va a hablar un poco más adelante. Es un trabajo duro, pues solo se puede contar con la ayuda de algunos bueyes, burros o camellos. Los campesinos de las aldeas consumen sus fuerzas arando, vendimiando, segando las mieses con la hoz. En la región del lago, donde tanto se movió Jesús, la pesca tenía gran importancia. Por eso los haré pescadores de hombres, ¿no? Las familias de Cafarnaún, Magdala o Betsaida vivían del lago. Las artes de pesca eran rudimentarias. Se pescaba con distintos tipos de redes, trampas o tridentes. Bastantes utilizaban barcas, los más pobres pescaban desde la orilla. De ordinario, los pescadores no vivían una vida más cómoda que los campesinos de las aldeas. Su trabajo estaba controlado por los recaudadores de Antipas, que imponían tasas por derechos de pesca y utilización de los embarcaderos. Es decir, es una experiencia completa lo que estábamos escuchando de lo que va a vivir José de Nazaret y Jesús de Nazaret. Aquí estamos viendo, ¿no? La Alta Galilea, la Baja Galilea, Nazaret, y estamos viendo Tiberíades, la zona del lago. Es decir, si ustedes contemplan prácticamente esta región verde, esta región verde es donde se va a desarrollar la vida de Jesús y donde prácticamente se narran la mayoría de los evangelios canónicos de la iglesia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los galileos lejos de Jerusalén. Como vimos, distan de Jerusalén. Está Samaria en medio no se sabe prácticamente de estos galileos viviendo lejos de Jerusalén, en un territorio invadido a lo largo de 6 siglos por asirios, babilonios, persas, ptolomeos y seleucidas. Probablemente se mantuvieron fieles a Yahvé, al Dios de Israel, y conservaron las grandes tradiciones del Éxodo, la alianza, la ley de Moisés, la celebración del sábado, pero no sin dificultades. Es decir, al estar alejados, prácticamente se vive de forma diferente. Y eso pasa a nivel mundial donde quiera. Si ustedes van, por ejemplo, a la rectoría, la gente pegada a la rectoría, uy, es súper devota, súper buenas personas, disponibles, entregadas, servidísimas. Por los que viven a lo más lejos, allá a la orilla, que nomás se acuerdan de ellos una vez al año, pues muy posiblemente ellos viven las tradiciones de otra forma. Su experiencia de fe es de otra forma. Entonces, vale la pena tener en cuenta esto, es decir, cuando las críticas de Jesús a los evangelios vayan situándose en esa Jerusalén, ¿no? Perdón, en esa Galilea lejana a Jerusalén. Por una parte, estos galileos no poseían un centro de culto como el de Jerusalén. Recuerden que para todo el pueblo judío, el templo de Jerusalén era lo máximo. No contaban con una aristocracia sacerdotal nativa o una clase dirigente que pudiera custodiar y cultivar las tradiciones de Israel, como lo van a hacer los pueblos
¿no? Los levitas, ¿no? Los descendientes de Aarón. O una clase diferente que pudiera, como sucedía en Judea. Nada tiene, pues, de extraño que se desarrollaran tradiciones, costumbres y prácticas locales algo diferentes de las que se vivían en Judea, ¿no? Judea abajo. Séforis. Vamos a ubicarnos en la capital de la Galilea, en la infancia de Jesús. Séforis es una ciudad importante en Galilea, es el principal centro administrativo de la región. Séforis se encontraba aproximadamente a 5 kilómetros de Nazaret, así que las distancias a pie hubiera sido menos de una hora. 5 kilómetros a paso rápido son 40 minutos, 42 minutos, a paso lento sería la hora. Entonces, es decir, le permitía a José de Nazaret ir a trabajar a Séforis y regresar de Séforis a la casa. Al morir Herodes el Grande, es decir, el padre, se produjeron varias agitaciones y levantamientos en Palestina. Un tal Simón de Jericó saqueó e incendió el palacio del rey. El episodio más grave tuvo lugar en Séforis, donde un tal Judas, sí, este es un Judas, no es Judas Macabeo, sino más bien es un Judas, que se me va el nombre, pero era como el revoltoso, ¿no? El revolucionario, ¿no? Se apodera del palacio, apoderándose de las armas y mercancías almacenadas allí, y el gobernador de Siria, Quintilino, toma 2 legiones, crucificó a los rebeldes, se apoderó de Séforis. Esta ciudad estaba destruida y fue incendiada. Jesús tuvo que haber sido en su infancia entre los 3 y 4 años aproximadamente. Esto es importante porque se cree que en la reconstrucción de Séforis se necesitó de mucha mano de obra y José y Jesús pudieron participar tranquilamente en la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el oficio de José, ¿cuál era? ¿Cuál era el oficio de San José? A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Ya lo dije hace un rato, pero vamos a ver qué me ponen de respuesta. Carpintero, no, qué romántico. Yol Félix, Crista, no. Lo dije hace un momento y creo que nadie puso atención a ese detalle. José era un tectón. El tectón no solo es carpintero, sino también es escultor, es aquel que es albañil, es aquel que lo hace para todos, es muy bueno con las manos, es aquel que sabe trabajar con sus manos y lo que le pongas lo va a hacer, ¿no? Entonces, es una visión más abierta, exacto. El que construye, el tectón es aquel que hace. Entonces, vale la pena tenerlo en cuenta, apréndanse eso, porque no te preocupes, yo el Félix era broma, ¿eh? No necesitas justificarme. Pero es necesario tener en cuenta esto porque esto nos va a permitir ampliar la mirada y no pensar tan romántico el taller de Nazaret, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, José tenía su serrucho clavado aquí y aquí su clavito, y aquí, bueno, pues quién sabe si existieran los, ¿cómo se llaman? Ahí se me va el nombre, para perforarlos. Ay, bueno, estas herramientas ya tan sofisticadas, pues no. O sea, para aquel entonces, José muy posiblemente tenía lo más básico de lo básico para sobrevivir, para existir, cinceles, martillos, cosas elementales, ¿no? Un taladro, muy bien, gracias, Lilian. Entonces, vale la pena tener esto en cuenta, ¿no? De que este José trabaja posiblemente en la reconstrucción junto con su hijo y lo van a hacer desde el oficio de tectón, que es el oficio con el cual se le ubica a Jesús en el Evangelio a lo largo de su infancia. Nazaret, ahora sí nos vamos acercando al pueblo donde creció este muchacho y donde vivieron este par de novios llamados José y María. Los evangelios no hablan nos hablan de María y de José como nativos de la aldea de Nazaret, que pertenecía a Galilea. Entonces vamos a centrarnos ahí. Y Nazaret, un pequeño poblado en las montañas, ya lo dijimos, de la Baja Galilea. Nazaret sabemos que está a unos 340 metros de altura, en una ladera, lejos de las grandes rutas, en la región de la tribu de Zabulón. Una quebrada conducía en rápido descenso al lago de Genezaret. Váyanse recreando la imagen, ¿no? Subimos. Estamos a 340 metros de altura. Tenemos una ladera para llegar al lago de Genezaret. No parece que hubiera verdaderos caminos entre las aldeas. Tal vez es el que se utilizaba. Era el más utilizado. Era el que se llevaba a Séforis, a la capital de Galilea, ¿no?
Piensen que los caminos posiblemente no eran caminos como hoy los conocemos, ni pavimentados, pero ya aunque sean amplios, tampoco creo, no solo es que eran veredas. En la parte más rocosa crecían los olivos, se recogía la aceituna. mm, En los campos de la falda de la colina se cultivaba trigo, cebada y mijo. En los lugares más sombreados del valle había algunos terrenos de aluvión que permitían el cultivo de verduras y legumbres. Y en el extremo occidental, donde brotaba un manantial, en este entorno es donde se mueve Jesús durante sus primeros años. Esto hay que tenerlo en cuenta. Digo, este es el Jesús que va a crecer en toda esta región y en toda esta zona, ¿va? Vamos a pasar a los siguientes. Aquí estamos viendo como una posible imagen. Si ustedes ven, ¿va? Aquí estamos revisando cómo pudo haber sido esta parte alta, descender. Nazaret era una aldea pequeña y desconocida de apenas 200 a 400 habitantes. Imagínense si no se van a conocer en esa pequeña comunidad. Dicen que pueblo chico, infierno grande. Así que por eso cuando Jesús quiere evangelizar ahí, pues que este no es el hijo de José, que su madre no vive entre nosotros, que sus parientes no están aquí también. Nunca aparece mencionada en los libros sagrados del pueblo judío, ni siquiera en la lista de los pueblos de la tribu de Zabulón. Algunos de sus habitantes vivían en cuevas excavadas en las laderas, la mayoría de esas en casas bajas y primitivas. Ahora veremos una imagen de paredes oscuras de adobe o piedra, con tejados confeccionados de ramaje seco y ardilla. Bastantes tenían en su interior cavidades subterráneas, es decir, debajo del agua, guardar grano. Por lo general, solo tenían una estancia, es decir, un solo cuarto, en la que se alojaba y se dormía toda la familia, incluso los animales. Imagínense ustedes en una sola habitación durmiendo con un buey o con un burro. De ordinario, las casas daban a un patio que era compartido por 3 o 4 familias del mismo grupo, es decir, vamos a decir, aquí vive mi tía Juana y enfrente vive mi tía Petra y al lado vive mi tía Manuela. Y ahí todas se relacionan entre sí, conectadas por el patio. Eso en muchos pueblos latinoamericanos sigue existiendo, como en dentro del predio de la familia se construyeron las casas y están conectadas por el patio. Allí tenían en común el pequeño molino donde las mujeres molían el grano y el horno en el que se cocía el pan. Aquí estamos viendo la casa de un solo cuarto, ¿no? Si ustedes ven arriba, se ve prácticamente la palma. Y abajo se ve la estancia, ¿no? Aquí se ve un pequeño patio, ¿no? Aquí no se ve que sirviera para compartir, pero imagínense las casas más o menos tendrían estas condiciones de acuerdo a las recreaciones que se han hecho históricas hasta la fecha. Aquí estamos viendo igual, techo de una casa oriental, ¿no? Nos damos cuenta un poquito más o menos de los acabados, de las formas. ¿Cómo era la familia en el siglo I? Este es un elemento importante. En Nazaret, la familia lo era todo. Era el lugar de nacimiento, era la escuela de vida y la garantía de trabajo. Esto hay que aprendérnoslo. El lugar de nacimiento marca a la persona por sus tradiciones, por sus gustos, por su cultura. Es escuela de vida. Es decir, la familia es quien te va a enseñar los principios básicos para poder sobrevivir. Y es garantía de trabajo. A lo que se dedica tu familia te vas a dedicar tú. Antes se ubicaban las casas en los pueblos, sobre todo latinoamericanos, perdón, hispanoamericanos, donde, es que ella es hija de José el carpintero. Él es Juan, hijo de Pedro el zapatero. Entonces nos ubicábamos las casas, aquí vive el zapatero, aquí es la del carpintero, la del carnicero, y así nos las íbamos aprendiendo, ¿no? Fuera de la familia, el individuo queda sin protección y seguridad. Creo que esto nos tendría que sonar porque hoy en día alguien que viva alejado de su familia, que no se sienta amado ni perteneciente a un clan, lo único que va a experimentar es la inseguridad, es la desprotección, es el miedo. Solo en la familia se encuentra la verdadera identidad. Eso es importante. Si Jesús es como es, ¿a quién se lo vamos a atribuir? ¿A Dios Padre o a José y a María? Interesante. Piénsenlo. Acepto. Déjenme nomás ver por qué no me aparecen. Ahí me apareció el
el chat, pero pueden poner sus respuestas, de lo que piensen en torno a ello. Perdón, me regreso un poco. Se extendía todo el clan familiar, es decir, lo que era familia eran todo el clan familiar, ¿no? Agrupado bajo una autoridad patriarcal y formado por todos los que se hallaban vinculados en algún grado por parentesco de sangre o por matrimonio. Por eso cuando Jesús le dice, no que no están aquí entre nosotros tus hermanos y tus hermanas, es decir, podríamos decir los primos o las primas, forman parte de ser hermanos o hermanas. Dentro de esta familia extensa se establecían estrechos lazos de carácter social y religioso. Compartían los áperos, perdón, o los molinos de aceite. Se ayudaban mutuamente en las faenas de campo, sobre todo en cuestiones de cosecha, en cuestiones de la vendimia, el vino, la uva, ¿no? Se unían para proteger sus tierras o defender el honor de la familia. Esto era muy sagrado. El honor de la familia se ponía en riesgo cuando alguien traspasaba las fronteras. Negociaban los nuevos matrimonios. Hay que recordar que en las sociedades patriarcales de aquel entonces y de esa región, el matrimonio no solo era un consenso de una pareja, sino también era un pacto familiar. ¿Qué me das tú? ¿Qué cedo yo? ¿Qué te comparto yo? ¿Qué recibes tú? Y así se aseguraban los bienes familiares y la buena reputación. Con frecuencia las aldeas se iban formando a partir de grupos familiares unidos por parentesco. Esto en muchos lugares se llegó a gestar en nuestro país. Bueno, aquí en México, pero también a lo largo y ancho de Hispanoamérica, hay muchos lugares donde un pueblo, prácticamente el 80% son puros primos, tíos, tataranietos, abuelos, ¿no? Entonces, esta idea es real y es como se fueron plasmando o se fueron generando las comunidades de forma sedentaria. En contra de lo que solemos imaginar, Jesús no vivió en el seno de una pequeña célula familiar junto a sus padres, sino integrado en una familia más extensa. O sea, no nada más eran, como a veces románticamente lo vemos, ay, María, José y el niño, ¿no? A lo mejor posiblemente ya vemos matrimonios así. En aquel entonces, ¿no? Se formaba con el resto de la familia. Como todos los niños de Nazaret, Jesús vivió los 5 o 6 primeros años de su vida bajo el cuidado de su madre y de las mujeres del grupo familiar. En estas aldeas de Galilea, los niños eran los miembros más débiles y vulnerables. No sé si recuerdan a Jesús diciendo, dejar que los niños se acerquen a mí. No es tanto por la inocencia del niño, sino porque el niño es el símbolo de desprotección, es el símbolo de vulnerabilidad por excelencia. Los primeros en sufrir las consecuencias son ellos de hambre, desnutrición, enfermedad, y la mortalidad infantil era muy grave. A los 7 o 8 años, los niños eran instruidos, los varones, sin apenas preparación en el mundo de la autoridad de los hombres, donde se les enseñaba a afirmar su masculinidad cultivando el valor, la agresión sexual y la sagacidad. Esto va a ser interesante porque cuando decimos, ay, pobre del niño Jesús que se perdió a sus 12 años, pues no era ni pobre niño ni nada por el estilo, era un hombre hecho y derecho para su sociedad. Si a los 7, 8 años ya estaban insertándose en la sociedad con autoridad masculina, con su rol de hombre, pues a los 12 años ya estamos hablando de alguien de que ya está tomando el toro por los cuernos, porque más todavía, él vivió por mucho hasta los 33. Pero hay que pensar que la gente de esa época no pasaba más allá de los 40 años o por mucho los 40. Es decir, la esperanza de vida era muy poca comparada con hoy. Hoy muchos países a nivel mundial trascienden los 80 años como sin ningún problema. Hay muchos países donde todavía la esperanza de vida es reducida a los 50, 60. Allá no. En aquel entonces era más o menos entre los 30 a los 40. Por eso que Jesús muriera de 33, pues eso de que estaba joven, jóvenes soy nosotros, pero en aquel entonces Jesús, pues ya estaba grande para su sociedad, para su mundo. Las familias hacían todo lo posible para alimentarse de los productos de sus tierras sin tener que depender de otros. La alimentación de los campesinos era muy escasa. Constaba principalmente de pan, aceitunas y vino. Casi, casi la dieta mediterránea. Si alguien se quiere poner a dieta, empieza a comer pan, aceituna y vino y agréguele un poquito de lechugas y agréguele un poquito de embutidos y listo, ¿no? Pero esta dieta la complementan en esa región con los higos, el queso, el yogur, ¿no? En alguna ocasión se comía pescado salado, ¿no?
Y de vez en cuando, que es el bacalao, ¿no? ¿Por qué? Porque el pescado salado, porque el bacalao, si ustedes saben, una vez ya pescado, lo que se hace es llenarlo de sal para que el pescado pueda durar bastante tiempo, ¿no? De hecho, en la región del Mediterráneo, todavía actualmente, se compra papel como para envolver, aquí en México le llamamos para envolver las tortillas, pero este papel delgado, ¿no? De Kraft, se pone en el pescado, se llena de sal, se pone a orear y después de unos días se empapela y se guarda. ¿Por qué? Porque ya salado se puede preparar cuando se quiera. La carne estaba reservada solo para las grandes celebraciones y peregrinaciones a Jerusalén. Y como les decía, la esperanza de vida se situaba más o menos hasta los 30 años. Eran pocos los que llegaron a los 50, 60. Muy raro aquel. Dos eran las grandes preocupaciones de estos campesinos: la subsistencia y su honor. Era necesario subsistir después de pagar los tributos y recaudaciones sin caer en la espiral de las deudas y los chantajes. Así que esto ya es parte de cómo se vivía la sociedad. Esto de deudas y chantajes ya lo tenemos en la vida de la humanidad desde años. Junto a la subsistencia, preocupaba el honor de la familia. La reputación lo era todo. El ideal era mantener el honor y la posición del grupo familiar sin usurpar nada de los demás y sin permitir que los otros la dañaran. Todo el clan permanecía vigilante para que nada pudiera poner en entredicho el honor familiar. Sobre todo se vigilaba, y ojo, aquí es donde se vigila el honor de la familia o donde radica el honor de la familia, en las mujeres, pues podían poner en peligro el buen nombre de la familia. Una mujer embarazada, sin conocer varón, era la deshonra de la familia. No sé si le suena esto, pero yo conozco una tal María de Nazaret, que consideramos nuestra Santísima Madre, pero pues ella quedó embarazada sin conocer varón. ¿Dónde quedó la reputación de la familia? Y la sobreprotege y la sobreguarda el sí de un hombre valiente, arriesgado, que dice: sí, acepto a María como mi esposa y el niño que está esperando es mi hijo. Imagínense las agallas de José para dar respuesta a ello. Y por esto, por razones diversas, por no dar hijos varones al grupo familiar, o por mantener una relación sexual con alguien sin el consentimiento del grupo, o por divulgar secretos de la familia, o actuar de forma vergonzosa para todos, se perdía la honra de la familia. A las mujeres se les inculcaba castidad, silencio y obediencia. Y era silencio de no hablar, no de escuchar. Y era obediencia ciega, no de dialogar. Entonces estas eran probablemente las principales virtudes de una mujer de Nazaret: casta, silenciosa y obediente. Funciones del padre. Híjole, aquí viene lo bueno de José. Y esto valdría la pena que lo tengamos muy en cuenta, porque con esto vamos a permitir acercarnos a comprender más a este José histórico. Primero, le da el nombre y le introduce a su cultura. Y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Le da un nombre ante la sociedad y al darle nombre se puede presentar a la comunidad, al pueblo. Le inicia a aprender las primeras letras y el arameo. Es el padre quien educa. La madre es la que permite las cosas básicas: comer, ir al baño, alimentarse, comenzar a convivir con la sociedad más cercana, es decir, con la familia nada más. Pero el padre es quien le va a dar toda la educación, toda la cultura, todo el aprendizaje, los conocimientos básicos para que pueda salir adelante. Le enseña a observar el sábado, le enseña a orar, le enseña que la bendición acompaña todo acto familiar. La oración, recuerden, son sociedades donde la religión es la que marca el ritmo de la vida. Entonces, si la religión es lo principal, entonces hay que orar, hay que bendecir cada momento del día, de la familia, y por excelencia hay que observar el sábado, porque es el día del Señor. Cada sábado se va a la sinagoga,
Es José quien introduce a Jesús en la sinagoga. Vamos a ver no me acuerdo si traigo aquí la imagen del templo o es en otra presentación donde la tengo. Donde el templo de Jerusalén, pues hay una primera parte donde llegan de manera el público en general, un segundo patio donde están todas las mujeres, otro patio donde están todos los hombres con los varones jóvenes y otro patio donde ya nada más entran los sacerdotes. Entonces era como muy gradual. ¿Quién va a introducir a hacer esa entrada hasta allá? José va a llevar al niño. Le enseña a respetar las fiestas judías. Alguien que forma parte de una comunidad tiene que entender que la fiesta es el punto máximo de la realización. Vean ustedes en las fiestas patronales. Hay mucha gente que no se para en todo el año a los templos, pero llega la fiesta patronal, aquí estamos. ¿Qué se necesita? Porque es la fiesta de la comunidad, no del padre, no del consejo pastoral, no de las personas de ahí, sino es de nosotros, del pueblo. Esta es nuestra fiesta. Eso es muy importante. La fiesta no solo es el punto culmen de la vida de la comunidad, sino también es el punto por excelencia de la identidad de la comunidad. Le enseña la vida doméstica y la del campo, es decir, le enseña lo que tiene que hacer en casa, como también para poderse ganar el salario y el sustento. Le enseña las prescripciones alimenticias. Recuerden que hay cosas que se pueden comer, cosas que no se pueden comer en esta cultura. Le introduce a la vida religiosa de su cultura y le da un oficio. Cuando le da un oficio, cuando un padre le da un oficio a un hijo, prácticamente en ese Nazaret del siglo I, lo que está haciendo es, te doy una identidad para que tú te desarrolles a lo largo de tu vida. Vean ustedes las funciones del padre. Entonces, ya no puede ser tan romántico ese San José que nos lo pintan en los pesebres o en los retablos allá del siglo IV, V, ¿no? Y donde ponen al pobre San José todo viejito con un bastoncito que ya no puede ni su alma ni un dedo mover. Pues no, no pudo haber sido ese un hombre. Y menos José. José tuvo que haber sido un chico que se casó con María entre los 16 a los 17 años, más o menos. Y María una chiquilla de 14, 15 o menos, ¿no? Es decir, la relación de José y María radica en la juventud, radican en dos almas jóvenes que le entregan a Dios sus vidas. Fiestas judías. Vamos a adentrarnos a las principales fiestas judías. Tenemos la Pascua y la Pentecostés. De Pascua, ¿qué podemos decir? Vamos a encontrar en Levítico 23 las bases de esta Pascua. Fue la primera fiesta anual e histórica y religiosamente era la más importante de todas. Se celebraba el primer mes del año religioso, el día 14 de Nisan. Para nuestra época sería entre marzo y abril, por eso coincide la Pascua judía con la Pascua católica, porque recuerden que el catolicismo, muchas de nuestras fiestas y prácticas las tomamos de la religión de la cual somos parte o de la cual nace toda nuestra experiencia cristiana, que es el mundo judío. Y conmemoraban la liberación de los judíos de Egipto y el establecimiento de Israel como una nación por el acto redentor de Dios. Yo no sé si les suene, pero si es una liberación de la esclavitud, la resurrección es una liberación de la muerte. Al fin y al cabo, la Pascua tiene esa belleza y esa grandeza, tanto para el pueblo judío como para el mundo cristiano, de volver a vivir. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba el día después de la Pascua y duraba 7 días. No sé si le suene, pero en el mundo cristiano le llamamos la octava de Pascua. Esta fiesta, junto con la Pascua, era una de las 3 ocasiones en las cuales la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, les exigía a todos los judíos varones que estaban físicamente aptos, y ritualmente limpios, que asistieran ¿a dónde? A Jerusalén, a vivirla. Por eso vamos a encontrar que en la Pascua todo varón va a ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y así encontramos a este Jesús que radica en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. La víspera del primer día se degollaba el cordero pascual y al anochecer cada familia se reunía para celebrar una emotiva cena. No sé si a ustedes les suene, pero esa última cena de Jesús es con lo que se inicia la Pascua. Y es lo mismo que nosotros para adentrarnos al triduo pascual, comenzamos con la cena del Señor. Entonces vean ustedes todas estas similitudes
de dónde radica la fiesta de Pascua, y ahorita hablaremos de Pentecostés, y cómo tienen su similitud en el mundo cristiano, cómo el mundo cristiano adopta el mundo judío y lo trae desde la perspectiva ya no de un Dios que libera, porque ya está integrada en esta experiencia de Cristo, sino más bien de un Dios que ama, que perdona, y a partir de aquí volvemos a comenzar. 50 días después, a la proximidad del verano, se celebraba la fiesta de Pentecostés o de la cosecha. En tiempos de Jesús está asociada al recuerdo de la alianza y del regalo de la ley en el Sinaí. Es decir, el pueblo de Israel se está quejando que no tiene que comer y Dios los bendice con el pan. Esta fiesta es una fiesta totalmente agrícola. Si ustedes voltean a ver el mundo agrícola, si celebramos la Pascua entre marzo y abril, pues muy posiblemente para mayo, en algunas ocasiones coincide, que estamos celebrando ya San Isidro Labrador, nos encontramos que ya estamos en el tiempo propio del Pentecostés. En otras partes del mundo no tiene que ver con la fiesta de San Isidro Labrador, pero sí es con el momento en que comienza la cosecha. Sacando las cuentas, sacando el movimiento lunar, porque son fiestas religiosas que están de acuerdo al movimiento lunar, que es el que rige al final del día la cosecha, pues estas fiestas tendrán más o menos esos periodos previamente señalados. Tenemos la fiesta del Año Nuevo, ¿no? Es del Rosh Hashanah, y la del Yom Kippur, ¿no? La fiesta de la purificación. El otoño era un tiempo especialmente festivo. En septiembre se celebraba la fiesta del Año Nuevo o fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah. La vamos a encontrar en Levítico 23 y se celebraba el primer día del séptimo mes, en Tirri. Nuestro septiembre-octubre, más o menos. Correspondía a nuestro año nuevo y en él se tocaban cuernos y trompetas desde la mañana hasta la noche. Era como iniciar una nueva jornada. 10 días más tarde era el día de la expiación, el Yom Kippur. La fiesta de la expiación en realidad era mucho menos una fiesta que un ayuno, ya que la naturaleza y el propósito característico del día era recordar el pecado colectivo de todo el año que se pudiera tratar francamente y hacer la expiación por él. En este sentido, el sumo sacerdote confesaba todos los pecados de la comunidad y entraba parte suya al lugar santísimo con la sangre de la reconciliación. ¿Se acuerdan que les decía que el templo tenía diferentes estrados, pues, o diferentes lugares que se iban adentrando hasta llegar a lo más sagrado? Pues el sacerdote entraba al lugar santísimo, a donde estaba esta veneración de Dios, y él era el que hacía esta expiación con esa sangre de reconciliación para decir, una vez que hemos iniciado este año, una vez que hemos comenzado una nueva etapa, dejamos todos nuestros pecados y nos vamos. Yo no sé si les suene, yo no sé, pero hay muchos ejemplos. En el Año Nuevo lo vivimos así. El Año Nuevo se nos invita a la reflexión a través de mensajes, de textos. ¿Para qué? Porque vamos a iniciar un nuevo año y por eso nos aventamos con gran fuerza, ¿no? Mucha gente viene, despide el año agradecido, reclamando, pidiendo, solicitando, limpiándose de todo lo que vivió para que el año que viene sea mejor, sea diferente. ¿Qué es lo que nosotros litúrgicamente vivimos en dos tiempos que son de preparación, dos tiempos que son de sanación, dos tiempos que son para la misericordia de Dios, que son la Cuaresma y el Adviento, ¿no? Ambos presiden dos tiempos fuertes que son Pascua y Navidad, y ambos tiempos fuertes, lo único que nos quieren dar a entender es la vida. Hay un nuevo comienzo, ¿no? Por eso, cuando arrancamos el el año nuevo litúrgico, tenemos el Adviento y ese Adviento nos termina con una fiesta grande que es la Natividad. Pero ese tiempo de Adviento es para reflexión, para pedir perdón, para cambiar. Lo mismo pasa en Cuaresma, reflexión, cambio, misericordia. Y nos abrimos a qué? A una nueva experiencia a través de esta fiesta que es la Pascua, ¿no? Entonces, yo les invito a que vayan viendo ustedes cómo estas fiestas las seguimos celebrando hasta nosotros desde el mundo cristiano. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Esta comenzaba 5 días después del día de la expiación, es decir, se hacía el Yom Kippur y duraba 5 días después, comenzaba una semana
para hacer toda esta fiesta. Marcaba que la terminación de la cosecha y conmemoraba históricamente el peregrinaje en el desierto, es decir, ese recuerdo por el paso de los 40 años en el desierto. Durante este festival la gente vivía en tiendas y en tabernáculos en Jerusalén. ¿Para qué? Para recordar cómo vivieron sus antepasados en el desierto y cómo habían pasado en las tiendas ese paso durante varios años. Los sacrificios en esta fiesta eran más numerosos que en cualquier otra. La fiesta de las luces, a ver si les suena por ahí. La fiesta de las luces se observaba durante 8 días, comenzando el día 25 del mes del Kislev, nuestro noviembre-diciembre. Es decir, la fiesta del sol naciente en el mundo romano, la fiesta de la luz, la fiesta de la natividad de Jesús. Fue instituida por Judas Macabeo ya por el 164 a.C., cuando el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes, rey de Siria, fue limpiado y reconsagrado al servicio del Señor. Durante estos días los israelitas se reunían en sus sinagogas llevando ramas de árboles en las manos y celebraban servicios jubilosos. Se les contaban los hechos valientes e inspiradores de los macabeos a los niños para que pudieran emularlos. Esto creo yo que vale la pena tenerlo en cuenta porque son como esas fiestas donde el recuerdo de lo vivido te permite volver a reproyectar. La Navidad tiene ese sentido. La Navidad a un Jesús que vivió, que se entregó y que hoy lo estamos viendo asumiendo la humanidad en el punto más frágil y vulnerable, como lo hemos dicho, que son los niños, nos permite replantear entonces lo que va a seguir y lo que va a ser en un futuro. ¿Me explico? Y con esto yo quiero concluir. Lo que he querido compartirles a ustedes es poder visualizar dónde creció José de Nazaret, dónde vivió José de Nazaret con María y con Jesús, cómo formaron parte de una comunidad llamada Nazaret, que formaba parte de una región llamada Galilea, pero mejor ubicada en la Baja Galilea, muy cerca de Séforis, a 5 kilómetros. Lo que he querido ubicar es los roles que tenían como familia, no solamente una familia nuclear, sino se vivían dentro de una familia extensa, y en esta familia extensa, María tenía unos roles como madre, José tenía otros roles como padre, y finalmente, cómo este Jesús es insertado en su sociedad, sobre todo en el punto máximo que hay de la experiencia religiosa, que son las fiestas religiosas, y las hemos visto. Entonces, yo con esto prácticamente pues concluyo mi participación. Les agradezco su escucha, su tiempo, y si alguien tiene alguna duda o comentario, con mucho gusto lo escucho. Adelante. Muchas gracias, Padre Leopoldo. Que Dios lo bendiga. Entramos ahora aquí con nuestros hermanos que están llevando la clase presencialmente y con todos los hermanos de la provincia para que abran su cámara, su micrófono, y si tienen dudas, pues aquí está el Padre para que les responda, o por medio del WhatsApp también. Aquí también presencialmente, si alguno quiere preguntar o tiene alguna duda, pues es el momento para que lo aprovechemos. Aquí está el Padre. Gracias por tan hermosa cátedra, ¿verdad? Denle un aplauso al Padre, prescribelo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. En el chat no tenemos nada, entonces quiero pensar que todo fue tan claro como la ¿Dudas? hablamos. ¿No hay dudas, mis amados hermanos? Que tenga alguna duda puede abrir su cámara, su micrófono y puede preguntar. Aprovechemos el tiempo. Levante su manita. Ahí hay una manita levantada. Y Elixa, Está ¿tú mandando quieres preguntar? nada más, Yelitza. ¿Cuál es tu duda? Creo que en el chat escribieron algo. Ah, bueno.
bueno, nos dice ahí, excelente, compartir, padre, muy claro, nos llevó a retomarnos a ese tiempo, muy interesante. Hay una Aquí pregunta. nos pregunta Cristina, buenas noches, ¿cómo a los cuántos años murió María? La tradición católica dice que fue asunta al cielo. Históricamente no sabemos, no hay ningún dato, no hay elementos para poder decir murió en tal año. No, de José sabemos que murió previo a la vida pública, porque en la vida pública de Jesús no hay elementos, pero tampoco sabemos cuándo murió. Es decir, recuerden que bíblicamente, a ver, los evangelios, lo que nos quieren narrar es la experiencia de vida de un hombre de fe, el testimonio de fe de un hombre que marcó huella. Y no lo que pretenden no es darnos una biografía de Jesús. Leemos a manera de biografía algunos datos, pero no se puede interpretar a manera de biografía porque al final del día es la experiencia de fe de la comunidad lo que nos están narrando, ¿vale? Entonces, no hay un dato exacto del año de María. Sería especular y creo yo que no vale la pena. O sea, digo, al final del día para la fe no le aporta más, ni menos, ni le resta, ¿no? Gracias. Gracias, padre. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario? Aquí Yelitza nos va a poner sus dos manitas. Te abrimos micrófono para que preguntes. Yo creo que le da pena a la pobre, pero bueno. En lo que si alguien se anima a preguntar o algo, me gustaría compartir con ustedes esta imagen que están viendo en pantalla. Es esta información sobre el diplomado de Josefología que vamos a iniciar este próximo 4 de agosto. Los invito a ver, es un diplomado 100% virtual, así como tiene estas charlas, es días martes y jueves, si a alguien le interesa, es desde agosto hasta diciembre, cada martes, cada jueves, si hay alguna sesión que no se vaya a dar, se manda un mensaje, se les explica, es completamente virtual a través de Zoom, tiene un costo de 1,200 pesos mexicanos, creo que eran 60, 70 dólares para las personas del extranjero. ¿Por qué? Porque hay que cubrir los diplomas oficiales, se paga una constancia del diploma, ya sea impreso o virtual, y se tiene que pagar a los profesores, a la misma universidad. ¿Quién es la Universidad Lumen Gentium? Es la Universidad Católica de México, es la universidad reconocida de la Arquidiócesis de México, donde estudian sus sacerdotes y sus laicos. Y es un convenio que ya tenemos el Centro de Estudios Josefinos de México con la Lumen Gentium. Puedo decirles, hoy en día, a nivel mundial, con la mano en la cintura, somos el único centro internacional que tiene un curso en Josefología avalado por una universidad católica. No hay otro. En el 2022, en el simposio internacional que se realizó aquí en Ciudad de México, la mayoría de los centros hablaban de por qué no hacer un curso, por qué no esto, y nosotros levantamos la mano con la mano en la cintura y dijimos, ¿saben qué? Aquí en México ya estamos desde hace varios años haciendo este curso y nació de la iniciativa de un hermano nuestro, consecutiva o consensuada con su servidor y después la lanzamos a nivel institucional, hemos tenido mucho éxito, ya llevamos vamos por los 300, yo creo más de 300 alumnos egresados en el diplomado, de todo. Tenemos gente desde Estados Unidos hasta gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de aquí de México, de El Salvador, de donde venga. Todos son bienvenidos. Es de 7:30 de la noche a 9 de la noche de horario del centro de México, que prácticamente viene siendo este horario de charla que ustedes están teniendo. Es el horario que dura nuestra sesión, es 1 hora y media y es para disfrutar, ¿vale? Quien guste y desee participar, los esperamos con mucho gusto. ¿Dónde se pide la información? Aquí abajo tienen los teléfonos, ¿vale? El WhatsApp es el segundo teléfono, el correo de cdhome@gmail.com o en Facebook búsquenos como cdhome, ¿va? Allí tienen la imagen y espero que a alguien le interese aprender un poco más en torno a San José. Estamos casi para iniciar, ¿eh? Nos quedan 3 semanas, apúntense, les juro que vale la pena. Vamos a cambiar nuestra mirada de San José, nuestra mirada de fe y sobre todo vamos a cambiar nuestra mirada de la fe en general. Al principio nos va a costar decir, ay, los padres son bien herejes, no, tranquilos.
vamos a empezar a ver cómo la mirada de la iglesia es otra y no nada más es, como a veces lo hemos pensado, repitiendo la fe de la catequista que le enseñó a mi abuelita y la de mi abuelita que le enseñó a mi mamá y mi mamá que me enseñó a mí. Pero al final del día era la fe de la catequista que nos enseñó, no la propia, no la experiencia personal. Entonces invito, vale mucho la pena, ¿vale? Muchas gracias, padre, por esa invitación a ese bello diplomado. Esperamos que alguien de Guatemala se apunte, ¿verdad? Sé que sí. Hay una manita levantada, no sé si quiere preguntar. Adelante, Edwin. Edwin, te abrimos micrófono. Te escuchamos, Edwin. Buenas noches, padre. Solo tengo una duda, ¿verdad? Que igual yo no dudo en mi fe, en lo que me he formado, pero un seminarista diocesano me hizo ver cuando él supo que yo soy devoto a San José, me dijo de que San José, antes de de asumir, perdón, la misión junto a la Virgen María, él ya había tenido familia, ya había tenido hijos y era mayor. Lo que yo he leído, lo que la iglesia dice, pues no dice eso, pero no sé en qué forma me lo dice, si es por su estudio como seminarista o no sé. Esa es mi pregunta. Pues con todo el respeto del seminarista, pero pues lo más probable es que te lo dijo por ignorante, porque no hay ningún texto reconocido por la iglesia que diga que San José estaba casado y era viejo. Lo único que hay que diga que estaba casado y era viejo son los apócrifos. Por los apócrifos no lo reconoce la iglesia como un evangelio canónico. Simplemente son textos de literatura, como cualquiera. O sea, uno puede escribir una poesía en torno a la Virgen María y decir cosas preciosísimas, como decir todas las herejías que tú quieras, y al final del día es literatura. El evangelio apócrifo es una literatura propia, posteriores al siglo IV. O sea, son textos que son tardíos, demasiado lejanos en la fantasía, en la idea. Y lo único que hay de San José, ahí sí vamos a encontrar varios. Por eso le digo, vale la pena que se hagan el diplomado, porque el diplomado está genial, porque tenemos sesiones para verlos, leemos los apócrifos y nos damos cuenta de esas herejías y por qué son considerados apócrifos, por qué no forman parte. De hecho, hay una práctica donde los alumnos van leyendo y empiezan a subrayar todas las ideas que no encajan, no encajan, no encajan, con el punto que yo les decía al principio, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, esto es muy importante porque nos evitamos decir, con todo respeto del seminarista, ves que hasta me enardeció, pues la ignorancia, ¿no? O sea, es un pecado la ignorancia. Al final del día, no por eso dicen que es más sabio a veces quedarse callado cuando uno no sabe. Y creo que al seminarista que se lo dijo, pues pecó de, dígale que le mando muchos saludos, que hay buenas lecturas, que lea la Patris Corde del Papa Francisco para que se dé cuenta, otra visión de San José, muy diversa a esta idea errónea que yo mencionaba y de la cual hacía comentario en la charla, cuando veíamos las edades que las que muy posiblemente se casaron María y José. Va. Gracias, Edwin. Excelente, gracias, padre. Bueno, gracias a todos por ese interés y esas dudas en esta clase. Gracias al padre Leopoldo por esos conocimientos que nos transmite a través de estas formaciones. Gracias por siempre apoyarnos, siempre colaborar con nosotros en las formaciones de los consagrados y en los crecimientos. Sí, siempre estar dispuesto y decir sí a dar esta formación y transmitir sus conocimientos. Pues Bueno, pues, bueno, muchas gracias, padre. gracias. Vamos a seguir con los avisos. Bueno, yo ¿El me padre despido. quiere hablar algo? Yo me despido, les agradezco, tengo que salir de la sesión, pero les deseo éxito y un saludo muy grande a todos, a Miguel allá en la rectoría, a todos los hermanos de la provincia y muy en especial a todo el laicado, ¿eh? Creo que hacen una bonita labor. Ya se los aplaudí el año pasado que estuve con ustedes personalmente y hoy desde estos medios también. Enhorabuena, un saludo. Gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, seguimos con los avisos y tenemos un par de avisos ahí muy importantes. Iniciamos con lo que es la tarea. Hemos dejado ya una tarea
la semana pasada que eran 2 preguntas. Están ahí proyectadas para quienes no pudieron tomar apuntes en la clase pasada, todavía la pueden realizar y es responder 2 preguntas. La primera pregunta es, antes de la clase de estereotipos, ¿qué sabía de San José? Y la número 2, ¿qué fue lo nuevo que aprendí de San José con esta clase o sesión? Y la tarea de hoy va a consistir en desarrollar lo siguiente. Escribe 5 cosas de San José que lo identifican como José histórico y bíblico. ¿Sí? Y también, por favor, quiero también iniciar con ustedes que iniciemos un cuadernito de esta formación a San José para la consagración, ya sea un cuaderno vamos a hacer un cuaderno de apuntes, tomando apuntes de cada clase y ahí van a aplicar sus tareas. Entonces, ya sea que lo lleven a mano o que lo lleven virtual, cualquiera de las 2 modalidades, ¿sí? Al final de este módulo se los vamos a pedir. Ya van a ver cómo va a ser esa forma en que ustedes nos lo van a entregar, ¿sí? Esa va a ser uno de los proyectos finales de este módulo. Entonces, desde hoy, por favor, lleven su cuadernito, apuntan la clase, todas las notas de la clase que les interesaron y hacen su tarea ahí, ¿sí? Entonces ya tenemos tarea número 2, ¿sí? Y también otros avisos. Tenemos nuestra página de espiritualidad Josefina en la provincia de San José de la Misión para que nos quieran seguir. Como les decía la semana pasada, ahí publicamos contenido diario como el Evangelio del día, el Santo del día y también actividades sobresalientes de la provincia. Y en esta ocasión tenemos una gran actividad que se va a realizar el día de mañana aquí en Guatemala, en lo que es la parroquia Belén, que va a haber la misa de ordenación sacerdotal del padre diácono de Carlos Gil. Para todos los que no puedan asistir presencialmente, les tengo una buena noticia, va a ser transmitida a través de nuestra página de Facebook, por si la quieren ver de principio a fin, se va a transmitir y la misa inicia a las 10 de la mañana. Esperamos que todas puedan conectarse y poder ver esa bella ordenación sacerdotal de nuestro guatemalteco. Y también nos pueden seguir en lo que es Instagram y YouTube. Recuerden de que nuestras clases son grabadas y si no se las perdieron el día de hoy, las pueden buscar en YouTube, que ahí van a estar siempre subidas para volverlas a ver cuantas veces ustedes lo deseen. Y bueno, por favor, no queremos perder esa comunicación con ustedes y ese contacto. Nos pueden escribir dudas, sugerencias, comentarios a lo que es el email evangelización.buenconsejo@gmail.com y nos pueden mandar un WhatsAppito también al teléfono 502-3565-2288. Pues bueno, hemos tenido nuestra segunda clase. Espero que les haya sido de su agrado, de que hayan aprendido más de San José y las dejo con mi hermana Flori. Hemos llegado ya casi al final de nuestra clase. Ya es el momento para que ustedes entren a la aplicación para que pongan su asistencia ahí. Por favor, los que están conectados y los que están acá, pues ya pasaron su asistencia, pero los que están conectados, por favor, es el momentito para que ustedes entren y ahí pongan que sí participaron esta noche en su clase.
Y para ir terminando, cerrando esta noche, voy a invitar a mi hermano José, que nos trae esta noche la oración final, la oración de gratitud. Yo le doy gracias al Señor y a San José y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por cada uno de ustedes que están aquí presencialmente y por todos los hermanos de la provincia que se conectaron en esta noche. Sigamos adelante, como decía nuestro fundador, el padre Vilaseca. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere. Amén. Muchas gracias, hermanos, por el espacio. Nos ponemos en actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, esposo de María, te doy gracias por tu protección y cuidado durante este día. Intercede por mí ante tu Hijo Jesús para que pueda descansar en paz y despertar con nuevas fuerzas para servir a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente sea alabado. Ave María Purísima. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, descansemos, oremos unos por otros y sobre todo oremos por cada uno de nuestros hermanos que se han conectado y por nuestra tierra Guatemala, los que estamos aquí presencialmente. Bendiciones, feliz noche.